Yo espero que se le pase el berrinche, porque está siendo un muy buen alcalde, y Madrid, vaya que si tiene temas desde los Juegos Olímpicos hasta las grandes infraestructuras. La pregunta es a quién beneficia, y a mí me da la sensación de que el que no esté Alberto Ruiz Gallardón beneficia al Partido Socialista y no al Partido Popular. Y después a mí me preocupa que el Partido Popular concurra a estas elecciones falto de lo que han sido sus personajes o sus dirigentes que tenían una mirada más hacia el centro. Aparte de Ruiz Gallardón, por ejemplo, está Josep Piqué en Cataluña, que no está Jaume Matas. ¿Para qué estaban en las elecciones municipales y autonómicas? Para jugar a la política nacional, no para jugar a la política local. Posiblemente el tiempo tendría que haberlo invertido, primero haber anunciado la solución del caso Gallardón y, en segundo lugar, haber anunciado la incorporación de Pizarro, que ha sido la segunda, por no decir primera, gran noticia del PP desde que empezó el año. En palabras llanas y coloquiales, están apuntando a una crisis. Tenemos la inflación al 4,2%, tenemos 106 parados más, 100.000 parados más que el año pasado. Nuestro crecimiento económico va a pasar del 3,8 al 2,5 o 2,6. Deben reconocer que hay una crisis, pero el PP no debería exagerarla porque perjudica a sus clientes. Y la mejor receta de las que yo he escuchado me parece la de Mariano Rajoy, de hacer una reducción importante de los impuestos para liberar recursos, para que los ciudadanos tengan más dinero para consumir. Y esta manera de dejar hacer el Partido Socialista de no tomar grandes decisiones y cabalgar un poco sobre la realidad económica, ahora hay que tomar medidas. Y seguramente para tomar medidas un gobierno de centro-derecha está más preparado a la hora de tomar medidas. A mí me encantaría que le preguntaran a las familias españolas si se encuentran mejor hace un año que hace 3. Y desde hace un año, evidentemente, no se encuentran mejor. Lo que no entiendo es la actitud de la Iglesia española. Sinceramente, lo digo desde posiciones muy poco anticlericales, al revés, con un enorme respeto, pero una iglesia que cuando en todo el mundo el fenómeno religioso está de moda, aquí tiene las iglesias vacías, aquí tiene una falta de vocaciones tremenda, aquí tiene el patrimonio abandonado que se lo tienen que mantener las administraciones. ¿Por qué a unos, a los representantes de gobiernos teocráticos, se les ampara e incluso se les financia con unos fines de semana aquí fantásticos que estamos viendo estos días, y sin embargo se persigue, se sojuzga y se intenta amordazar a los representantes de la Iglesia que están diciendo lo que han dicho siempre? El Estado teocrático con el cual el Gobierno ha tenido mejores y más intensas relaciones se llama Vaticano, que no solamente tiene una relación tan intensa diplomática vía la vicepresidenta del Gobierno, sino que además tenemos un acuerdo con ellos firmado y negociado antes de la Constitución española que Bruselas nos pide que revisemos para financiarlo. No hay ningún otro Estado teocrático con una relación más intensa con el Gobierno. ¿Por qué circunscripción se presenta el cardenal Rouco Varela? Buena pregunta. ¿En qué lista electoral va el cardenal García Gasco? Al Gobierno le interesa muchísimo que se hable de la Iglesia en el plano político, hasta el extremo de que Zapatero, en la entrevista que hicimos el pasado fin de semana, él dice: Rouco y García Gasco tienen en Rajoy su última esperanza. Y yo le contesté: hombre, pues usted debe tener su última esperanza en Rouco y García Gasco, porque no hace más que hablar de ellos. Que sabemos que eso no ha funcionado, que ha fracasado y que cuando ha fracasado se ha producido la mayor detención de activistas de ETA de los últimos años. ¿Qué hubiera pasado si el Partido Popular no hubiera tenido esta actitud? Pues no lo sabemos. En cualquier caso, sí que hemos asistido también a una situación absolutamente insólita, que por primera vez en la historia de la democracia los dos partidos no han ido unidos en un tema tan importante. Achacar de todo eso el fracaso al Partido Socialista me parece que es una actitud un poco honesta. Sí, Hombre, sugerir que ha podido fracasar la negociación con ETA por la actitud del Partido Popular también me parece un poco extravagante, como mínimo. Yo creo que, coincido, la disposición de Zapatero ha sido honesta, pero creo que lo ha gestionado fatal. Creo que se ha hecho trampas en el solitario, que ha cambiado de planes sobre la marcha. Creo que moralmente es inadmisible que autorizara la continuación de los contactos después del atentado de la T4. De la propia negociación se han dicho absolutas barbaridades, como que había una entrega política, cuando la realidad es que Zapatero, y para mí es un error, no hizo un solo gesto que sí que hizo Aznar.
como fue acercar los presos al País Vasco o como fue designar a los terroristas como el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Yo creo que el presidente ha sido prepotente y soberbio al afrontar el mal llamado proceso de paz, y que nada tiene que ver con los procesos que emprendieron Felipe González en el 89 y Aznar. Yo no he dicho que lo haya gestionado igual, sino que lo ha intentado como los anteriores presidentes de gobierno. La valoración de cómo lo ha gestionado, yo creo que cada uno lo gestiona como puede y no tenemos tampoco toda la información de cómo lo ha gestionado. En cualquier caso, me parece fuera de lugar decir que el presidente de gobierno no intentó y no hizo lo que tenía que hacer. Los españoles demandaban una acción suya e intentar acabar con ETA. Eso no ha funcionado y cuando se ha roto la tregua ha colocado a las fuerzas de seguridad del Estado en primera línea de combate en defensa de la democracia para detener a terroristas. Yo me preguntaría si la mentira se paga. La mentira se paga en este país porque el presidente del Gobierno, recordemos que después de la T4, no solo él, sino su ministro del Interior y la vicepresidenta del Gobierno insistieron una y otra vez en que no se estaba negociando con ETA. Después del atentado se rompían todos los vínculos y roto, liquidado, destrozado, no me acuerdo qué adjetivos utilizaron. Y hace unos días ha reconocido que, en efecto, estuvieron negociando después de la T4. ¿La mentira se paga? Yo creo que es una vergüenza lo que se ha hecho con el presidente en este proceso de paz. Yo no sé si ha estado prepotente o no, pero en todo caso es una crítica menor para un tema de tanta trascendencia. Es decir, yo creo que la obligación de todos los demócratas era estar detrás del presidente, que actuó con transparencia, que pidió, se plantó ante el Parlamento, cosa que no había hecho nadie antes, a contar cómo sería la negociación. El presidente Aznar dijo quiénes eran los interlocutores de ETA, reconoció que se habían reunido. ¿Y en qué términos se habían reunido? Movió los presos en un gesto lógico, en un proceso en el que había determinadas esperanzas, pero no engañó absolutamente a nadie. Si el presidente Aznar contó toda la negociación, me parece una pésima negociación. Yo creo que el presidente Zapatero contó los principios sobre los que se basaba su propuesta y su esperanza de negociación, y a partir de ahí hay que dejar un margen al presidente, a todo el Gobierno, a los negociadores, sean del Gobierno o sean de la oposición. ETA está más débil, es objetivamente cierto que está más débil y desde mi punto de vista la banda tiene menos apoyo social del que tenía antes. Pues deja sin contestar aspectos esenciales sobre quiénes organizaron, por qué lo organizaron y cómo organizaron la masacre. La absolución de las 3 personas señaladas por la Fiscalía como los cerebros, con los únicos que tenían relación con Al-Qaeda, deja absolutamente en el aire ese aspecto esencial. El presidente del Gobierno acaba de declarar que él cree que fueron los que se suicidaron en Leganés los que de una manera autosuficiente lo organizaron todo. Yo no lo creo. Y es una sentencia que es tan incontestable que muchas de las personas que albergaban esas respuestas o esas incógnitas que Pedro dice que se ha dejado sin contestar, se ha dejado sin contestar algunas de las incógnitas que gratuitamente se ponían encima de la mesa, no han recurrido siquiera al Tribunal Supremo. Que el PP no mintió en ningún momento, ni durante el día del atentado ni en los días después. Detuvo a los que finalmente se condenaron y, como nosotros hemos hecho en el periódico, la sentencia pues evidentemente hace referencia a un cúmulo de hechos tan enorme que puede que alguna cuestión haya quedado fuera. Que el PP no gestionó bien el 11M y que el PP no ha digerido bien el 11M y que se ha pasado 3 años, casi 4, persiguiendo fantasmas para intentar justificar a posteriori sus errores de aquellos 3 días. Yo creo que también se ha probado que en el 11M el Partido Popular mintió. ¿Qué se entiende por mentir? Intentar hacer un uso partidista y político de la información que recibía. Yo creo que esto ha quedado claro. Siempre que haya un fleco hay que seguir investigando, pero caerán más islamistas, es decir, la línea está demostrada. Y ahí lo único que se pide es que el PP acepte que se equivocó y que se dedique a lo suyo, que de verdad que es la economía, que es la gestión, que le va mucho mejor, que tiene grandes oportunidades si trabaja en este sector, en su electorado, de tener un resultado mejor, que no se está poniendo siempre en crisis las instituciones. ¿No es acaso extraordinariamente relevante el que la gran mayoría de esas personas, por no decir todas, fueran confidentes de los cuerpos de seguridad? ¿No quedan como mínimo, responsabilidades gravísimas por omisión, por depurar? El Gobierno no ha puesto el menor interés en aclarar estos aspectos.
el Partido Popular no mintió, gestionó mal, ahí estoy con Nacho, gestionó mal algunos de los momentos de esas primeras horas, que evidentemente eran unas horas absolutamente excepcionales. Y ese gobierno en funciones fue el que detuvo a los que luego han sido juzgados, y los detuvo a todos con una celeridad vertiginosa. Es verdad que los detuvo, es verdad que actuó bien el Leganés, es verdad, pero también es verdad que la información que se trasladó a la opinión pública el 11 y el 12 no se corresponde, como hemos podido ver, la realidad de la que se transmitió y que tenía el gobierno. Es que eso, negar esto, es negar que el sol sale por la mañana. Es absolutamente increíble que una democracia moderna, contemporánea, tenga todavía en el cajón del Tribunal Constitucional un recurso sobre un estatuto que además ya se está desarrollando, como el de Cataluña. Eso yo creo que es una afrenta a la justicia y al sentido común de una sociedad democrática. Yo creo que este estatuto es un instrumento para alterar profundamente el título preliminar de la Constitución y además el título octavo. Y por lo tanto creo que es un elemento de disgregación del modelo de Estado, que es en la Constitución de 1978 unitario y autonómico. Los estatutos, hombre, pero si en Cataluña no lo pedía nadie, más que la clase política instalada. Si ha participado, si ni siquiera ha participado la mitad de los ciudadanos en el referéndum. Perdona, pero ¿cómo se puede decir que no lo pedía nadie cuando el 87% de los representantes del pueblo catalán lo pedían este estatuto y el 100% querían abrir el debate? Claro, es que no son nadie los representantes del pueblo. Acusar a Madrid de ser la que ha causado las derivaciones negativas del Estatuto de Cataluña y sobre todo del crecimiento del independentismo me parece injusto. No hubiera habido una respuesta mucho más sencilla para los temas de financiación, para los temas de infraestructura, sin meternos en este lío de la soberanía, que al final 49%, 50% de participación. Los representantes del pueblo pueden equivocarse, muy a menudo se equivocan en cuanto a las prioridades del pueblo. Ha habido estatutos en España, los históricos, aprobados con mucha menos participación que el catalán, que es obvio que se votó poco por una razón, porque todo el mundo sabía que iba a salir sí, porque la gran mayoría de los catalanes estaba de acuerdo. Y además, lo que es demagógico también es comparar acusar a Cataluña de salirse del marco constitucional al mismo tiempo que se negocian estatutos prácticamente idénticos en los países, en Baleares, en Valencia, en Andalucía. Me alegro de que por fin estas elecciones tengamos un debate electoral. Hay que recordar que en las pasadas no tuvimos. En cualquier otro país, en Estados Unidos, sería impensable que un político desde el poder o desde la vicepresidencia se negase. Lo que era una excepción, una anomalía y evidentemente algo que no debía haber ocurrido, finalmente se restaura. Y espero que haya uno al menos en esta casa, lo deseo de verdad porque creo Te que lo agradezco. No, porque la función de la televisión pública es esta, precisamente. Habéis empezado ya unos debates preelectorales y esta es la línea que deben tener. Yo creo que debería haber un segundo en una privada o quizá en un escenario neutral, en una universidad o donde sea, para que todo el mundo tenga acceso a este debate. Y yo creo que habida cuenta de que los políticos siempre juegan con debates sí o debates no deberíamos estar al albur de estas incertidumbres. Bueno, y debería buscarse una fórmula que obligara a que en cada campaña electoral hubiera debates, al menos dos. Posibilidad de que eso mueva el voto, yo creo que tiene poca, porcentualmente poca, pero tiene capacidad para mover el voto y por eso tienen que esmerarse los candidatos. Los debates deberían producirse por un organismo independiente, por ejemplo, la Asociación de la Prensa, por ejemplo, la Universidad Complutense, y la señal de los debates debería estar a disposición de todas las televisiones públicas y privadas, grandes y pequeñas, analógicas y digitales.